Suplicó por un pedazo de pan y la castigaron con el látigo. Su hija gritó hasta que la voz se le apagó. El pueblo se dio la vuelta menos un hombre que vivía en las montañas. Lo que hizo después estremecería a cada alma en leguas a la redonda. El primer chasquido cortó el aire, y nadie pestañeó. Clara May Whitlock no soltó un grito, no porque no doliera. Quemaba peor que el fuego, pero sus ojos buscaban los de su hija. Una niña huesuda descalza con los ojos hinchados de tanto llorar, y un muñeco roto apretado contra el pecho, como si aquel trapo pudiera protegerla del mundo. La gente del Bitter Hollow se había reunido como buitres apiñados frente a la tienda del pueblo, bajo el sol ardiente de julio, como si aquello fuera espectáculo, y ella la desgraciada actriz. Y en medio de todos, Sheriff Amos Keating, tieso como estatua, brazos cruzados, mirada muerta. Ni compasión ni vergüenza. El segundo latigazo desgarró tela y piel. Las rodillas de Clara cedieron, pero se mantuvo en pie a duras penas. Con las manos atadas al poste, el cabello pegado al rostro por sudor y sangre, labios resecos, no dijo palabra. Solo clavó la vista en Emmeline Whitlock. Dulce Emmy, hambrienta, y apenas con 7 años aprendiendo que el mundo no tenía lugar para niñas como ella. «Quizá la próxima vez pidas con educación», murmuró el tendero volviendo a su negocio y limpiándose las manos como si hubiera destripado un pez. Clara solo había pedido pan. Un trozo. Algo para que cesara el temblor en las manos de Emmy. Se había ofrecido a fregar, a acarrear agua, a barrer las letrinas. Pero el pueblo ya estaba harto de mendigos, cansado de la viuda que bajó de la sierra. Hacía un mes con aspecto de fantasma y una niña demasiado débil para sostenerse en pie. El tercer azote cayó rápido y definitivo. Sheriff Keating gruñó y asintió a Deputy Cole Travers, que cortó las sogas de un tajo. Clara se desplomó un brazo sobre las costillas, el otro buscando tierra con los dedos. La multitud se dispersó, algunos murmuraban, otros callaban, pero nadie ayudó. Nadie salvo una. Emmy corrió hacia ella dejando caer la muñeca en el polvo. «Mamá». Su voz quebrada, gastada de tanta sed y noches de llanto. Intentó alzarle la cabeza, pero Clara pesaba demasiado. «Shh», susurró Clara. «Está bien, mi niña. Aquí estoy. Aquí estoy». Aunque su voz temblaba. La dejaron arrastrarse hasta los límites del pueblo. Nadie la detuvo. A nadie le importó. Como si arrojarla a las colinas borrara su culpa, como si el látigo les absolviera de toda responsabilidad. Ella no era ladrona, no había tomado ni una miga, pero pedir suplicar bastó para condenarla. Al caer la tarde, alcanzaron la línea de árboles. Clara se arrastraba con lo poco que le quedaba de fuerza. Emmy iba detrás, aferrando el chal ensangrentado de su madre. Habían bajado de la montaña buscando comida con pasión, algo que las mantuviera vivas tras la enfermedad del invierno que se llevó a Thomas Whitlock, esposo de Clara y padre de Emmy. Pero el pueblo no ofreció nada. O quizás sí, pero decidió negarles. En la distancia crecía una tormenta, el trueno murmurando como anciano entre los cerros. Clara señaló con la mano temblorosa un hueco bajo un pino caído. Allí dormiremos esta noche. Si el frío no las mataba, si la tormenta tardaba en llegar, sí. Emmy asintió y la ayudó a meterse bajo las ramas. Recogió palitos y hojas secas como había visto hacer a su padre. No había fuego, no tenían cerillas, solo un manto de agujas secas y la voluntad de una niña. Esa noche Clara creyó que moriría. La espalda le ardía, la cabeza le daba vueltas. El cuerpo convulsionaba de cansancio y de frío. Intentó resistir tararear para que Emmy durmiera, pero el sueño la arrastró como río oscuro. Y en lo profundo del bosque un hombre abrió los ojos. Jedediah Jed Brannock había escuchado aquel llanto. No el chasquido del látigo ni la cobarde justicia del pueblo, sino el lamento de una niña que se quebraba en el valle horas después. Llegaba suave, roto, como si el mismo viento llorara. Jed llevaba años sin tratar con nadie. Se había internado en las montañas tras la guerra después de ver y hacer cosas que le revolvían el estómago. No pertenecía ya entre la gente. Pero aquel sonido pequeño herido cortó su soledad como filo de navaja.
Al amanecer rastreaba huellas pisadas, menudas, torcidas, una mujer arrastrándose una niña al lado. Sin caballo, sin hombre. Solo la pura necesidad estampada en el barro y las agujas de pino. Las encontró cerca del mediodía acurrucadas bajo el pino apenas visibles entre hojas y ramas. La mujer parecía muerta. Los labios pálidos aún exhalaban. La espalda mostraba el sello de la soga y el castigo. La niña lo miró fija sin parpadear. «Está dormida», murmuró Emmy con voz bajita. «Creo...» Jedediah Jed Brannock se agachó. «¿Cuánto tiempo lleva así?» Los hombros de Emmeline. Emmy Whitlock se alzaron. «No lo sé. Tiene comida», negó con la cabeza. Jed volvió la mirada a la mujer más delgada que la muerte, pero el pecho aún se movía débil firme. La niña necesitaba alimento. La madre auxilio. Maldijo por lo bajo no como blasfemia, sino como juramento. No había tocado a otro ser humano en años, no desde la guerra, pero no podía dar media vuelta, no esta vez. Alzó a Clara May Whitlock en sus brazos. Ella no reaccionó. «¿Confías en mí?», le preguntó a la niña. Emmy lo miró de frente. «¿No nos va a hacer daño?» «No, señorita, no lo haré». Ella asintió despacio. Recogió la muñeca del suelo de agujas de pino y murmuró. «Está bien entonces». Los condujo hasta su cabaña allá en la sombra de la sierra donde no se asomaba ni la ley ni los mercaderes. Era de troncos gruesos con el techo remendado, pero firme. En el hogar ardía un fuego pequeño. Olor a resina y a estofado de conejo llenaba el aire. Jed recostó a Clara en su catre, la cubrió con lana. Luego puso una cuchara en la mano de Emmy y señaló la olla. «Cómetelo todo». Ella obedeció, demasiado hambrienta para guardar modales. A mitad del plato se detuvo. «No se va a morir, ¿verdad?», Jed miró a Clara. «No, si puedo evitarlo». Puso agua a hervir, limpió las heridas, trituró hierbas de una caja que había guardado desde los días de su madre. Se movía despacio, seguro. No era doctor, pero tampoco ignorante. La niña lo observaba todo ojos abiertos, callada como el bosque afuera. Esa noche la tormenta llegó. La lluvia golpeó el techo como cascos. Clara gemía en sueños, ardiendo en fiebre, la quijada apretada. Emmy se acurrucó a su lado, agotada, sin lágrimas ya. Jed permaneció junto al fuego, tallando madera en astillas inútiles, su forma de pensar. Debió haberse quedado al margen. Pero ver las costillas de esa niña, los azotes en la espalda de la madre, encendió algo que creyó muerto, un fuego de justicia. No sabía lo que vendría, pero tenía claro lo esencial. Ese pueblo había azotado a la mujer equivocada, y estaban por descubrir lo que significaba humillar a los hambrientos y darle la espalda a una madre. Porque Jed Brannock había enterrado a hombres mejores que Sheriff Amos Keating. Y al amanecer haría algo más. La lluvia no paró hasta casi el alba, y cuando lo hizo el bosque respiró en silencio. Gotas gruesas caían de las ramas de pino. La niebla se enroscaba baja como fantasmas arrastrando los pies. Dentro de la cabaña el fuego era solo brasas, pero Jed no se había movido de la silla. Seguía inmóvil, la mirada clavada en el resplandor moribundo, las manos apoyadas en las rodillas. A sus botas se amontonaban virutas como copos de nieve. Tras él, la mujer se agitó. Justo entonces Clara jadeó, abrió los ojos desorbitados, la respiración cortada. Trató de incorporarse, pero gimió al instante, llevándose la mano al costado. Emmy, aún enroscada junto a ella, despertó sobresaltada como cachorro que oye trueno. «Mamá», susurró. Jed se levantó despacio, sin apuro. «Tranquila», dijo con esa voz grave y gastada. «Estás a salvo, estás en mi cabaña en la sierra sobre el valle». Clara parpadeó medio perdida en la fiebre, hasta que su mirada se fijó en él. «¿Dónde está la soga?», roncó. Él negó con la cabeza. «Aquí no hay cuerdas. Estabas a punto de morir cuando te encontré. La niña dijo que te azotaron, lo vi. Te traje aquí». Los ojos de Clara recorrieron el lugar, chimenea de piedra, estantes sencillos, vigas firmes. No había barrotes ni cadenas, solo calor y silencio. Emmy apoyó la frente en la mejilla de su madre. «Nos salvó, mamá». Jed no respondió, solo avivó las brasas con el atizador. La voz de Clara salió áspera.
¿Por qué? No contestó enseguida. Cuando lo hizo fue de espaldas. Hay cosas que un hombre ve y no olvida. Gorrara, vi crueldad, pero jamás vi a un pueblo azotar a una madre por pedir pan. Hasta ayer. Clara cerró los ojos. El labio tembló, pero no se quebró. Yo no robé, susurró. Lo sé. Y pediste con respeto, lo vi. Y aún así dijeron que Amy era una carga que debías dejarla en la iglesia e irte al oeste. El rostro de la niña se tensó, pero cayó abrazando más fuerte a su madre. Jed caminó hacia el armario, sacó un tarro, lo abrió y vertió avena con bayas secas. Pueden quedarse unos días hasta que sanes. Luego decides si sigues al oeste o te quedas un tiempo más. Clara lo miró desconfiada pero sin rechazar. ¿Y cuánto me costará a él? La sostuvo con la mirada firme sereno. Nada. Hay cosas que no llevan precio. Un silencio largo se estiró entre ambos. Luego Clara miró a su hija, el rostro enjuto, las mejillas hundidas, y suspiró. Entonces, nos quedaremos un tiempo. Al tercer día, Clara May Whitlock pudo sentarse sin quejarse. Para el quinto ya caminaba despacio hasta el porche. Ese simple esfuerzo devolvió color a sus mejillas y alivió a Emmeline Amy Whitlock. Jedid Daya. Jed Brannock. Seguía en sus costumbres. No hablaba más de lo necesario. No rondaba con preguntas, pero partía leña delante de ellas. Siempre un ojo en la ladera y el otro en la línea de árboles. Amy lo seguía como sombra. ¿Y eso para qué sirve?, preguntaba señalando trampas, cuchillos o marcas en los troncos. Para conejos, respondía a él sencillo. Y esas marcas son para no perderme cuando la niebla baja. Clara observaba cómo los hombros de la niña dejaban de tensarse, cómo el temblor de sus manos se iba apagando con cada hora. Las montañas eran duras, sí, pero sinceras, y eso resultaba más seguro que todo lo que habían vivido en el Bitter Hollow. Fue al séptimo día cuando Clara se atrevió. ¿Por qué dejaste el mundo, Jed? Estaban sentados en el porche. Él le había puesto la manta de lana sobre las piernas. Amy dormía dentro, la barriga llena por primera vez en semanas. Jed no la miró al contestar, porque vi lo que se estaba convirtiendo. Era la guerra. Asintió una vez, los recuerdos en la mirada. Hice cosas de las que no me enorgullezco. Vi casas arder, mujeres arrancadas de los campos, y todo lo justificábamos por la causa. Pero una causa que se alimenta de los débiles no es causa que un hombre honesto siga. Así que caminé, y nunca miré atrás. Clara lo estudió largo rato. Y ahora sigo sin mirar atrás. Pero a veces el pasado viene a buscarte. Su mandíbula se tensó lo bastante para que Clara lo notara. Algo viene, ¿verdad? Los ojos de Jed se clavaron en el horizonte. Ayer bajé al pueblo. El corazón de Clara dio un brinco. ¿Por qué? Para preguntar, para saber quién era el hombre de la ley que permitió todo eso. Se volvió hacia ella con la dureza de la piedra en la cara. Saben que te has ido, no saben dónde. Pero Sheriff Amos Keating no soportó mis preguntas. No le gusta que alguien escarbe. Mandará a alguien pronto. No oficial, solo un aviso. Clara sintió un frío en el estómago. No debiste hacerlo. Jed encogió los hombros. Ya te azotaron. ¿Qué más pueden quitarte? A mí, susurró ella. Dijeron que era una boca de más, que si seguía pidiéndome la mandarían al tren de huérfanos. Las manos de Jed se hicieron puños. Sin palabra entró a la cabaña. Volvió con un rifle en una mano y una alforja en la otra. Montaré guardia en el sendero bajo. Si alguien viene, lo veré antes que ustedes. Clara se levantó demasiado rápido y el dolor le arrancó un quejido. No puedes pelear contra todo un pueblo, Jed. Él la miró directo. No pelearé con un pueblo, solo con quien crea que puede arrancarle un hijo a su madre. Y se marchó cuesta abajo, silencioso como el anochecer. La noche cayó pesada. Clara no logró dormir. Sentada junto al fuego, la espalda ardiendo, los nervios como alambre. Amy se agitaba en sueños, murmurando aferrada a la muñeca cada vez con más fuerza. A medianoche escuchó el crujido. Pasos lentos, medidos. No eran de Jed. Se levantó con el corazón desbocado y fue a la ventana.
Al principio no vio nada, solo niebla, troncos y un destello pálido de luna sobre el pinar. Entonces apareció una figura, alto de hombros anchos con una estrella de sheriff en el pecho. No era Keating, era más joven, tal vez un ayudante. Estaba al borde del bosque, la mano en el cinturón mirando hacia la cabaña como si le perteneciera la montaña. La respiración de Clara se cortó. Buscó el rifle de repuesto de Jed, pero los dedos le temblaban. Entonces otra sombra se deslizó detrás del hombre. Era Jed surgiendo de entre los árboles, el rifle en alto, silencioso como fantasma. El deputy ni lo oyó. «Mejor deténgase ahí mismo», dijo Jed con voz baja, firme como acero. El forastero giró mano a la cartuchera. Demasiado lento. El cañón de Jed ya apuntaba directo a su pecho. «Vengo con un mensaje», dijo el deputy alzando ambas manos. «El sheriff dice que la mujer tiene 2 días para regresar, o lo hará oficial». «¿Oficial como una horca?», preguntó Jed acercándose. «No», contestó el hombre. «Oficial como que la niña será llevada a custodia. Y la madre juzgada por vagancia. Podría no ser la cuerda, podría ser peor». Jed asintió una sola vez, y lo golpeó de lleno en la quijada con la culata del rifle. El deputy cayó como saco de piedras. No lo mató, no hacía falta. Lo dejó tendido en la nieve y regresó a la cabaña, la mirada serena, aunque con sangre en el abrigo. «Mandaron una advertencia», le dijo a Clara. «Ahora ya la tienen de vuelta. ¿Y qué pasará cuando vuelvan?», susurró ella. Jed miró a la niña y luego a Clara. «La próxima vez no vendrán en silencio», se inclinó voz grave. «Nos vamos al amanecer. Conozco un fuerte viejo al norte. Murallas de piedra, manantial dentro. Si salimos antes del sol, perderán días rastreándonos». Clara dudó. Todo su cuerpo gritaba que era demasiado. Pero miró a Emmy, a la cicatriz de su propia espalda, y asintió. «Nos vamos». Partieron antes de la primera luz. Jed había empacado apenas lo necesario: pedernal, sal, carne seca, un cuchillo de caza y la brújula que nunca le había fallado desde Tennessee. El rifle seguía colgado en su espalda. Jedediah, Jed Brannock, cruzó la alforja sobre el pecho y avanzó con paso firme, cada huella calculada. Detrás de él, Clara May Whitlock sujetaba con fuerza la mano de Emmy Whitlock. La niña iba medio dormida, tambaleante de cansancio, pero jamás pidió detenerse. Ni una sola vez. El bosque antes del amanecer era otra criatura. No rugía, susurraba. Todavía no cantaban pájaros, solo el murmullo del viento en las ramas y el crujido leve de los troncos. Jed conocía esa tierra de memoria, había aprendido a andar sin despertar al mundo, a confundirse con el silencio. Pero cada pisada de Clara o Emmy lo mantenía alerta. El peligro no distingue suavidad. Los mantuvo lejos de los senderos marcados, bordeando crestas angostas y barrancos, donde ningún caballo podría pasar. El trayecto era lento, brutal, siempre cuesta arriba, pero era la distancia lo que necesitaban. Que el Bitter Hollow perdiera su rastro entre los pliegues de la montaña. Clara hablaba poco. Cada aliento era un esfuerzo para seguir. La espalda ardía en las heridas abiertas por el látigo. Cada movimiento le encendía un rayo en la columna, pero mordía el dolor. Y seguía no por ella, sino por la manita que apretaba la suya. Emmy nunca se quejaba. Al llegar la media mañana alcanzaron una cornisa que dominaba un paso estrecho. La vista se extendía a lo lejos, mares de árboles, neblina, y cordilleras como costillas saliendo de la tierra. Abajo 2 jinetes se movían entre la bruma con abrigos negros y pistolas al cinto. Jed les indicó tumbarse al suelo. Obedecieron. Espió a los hombres por una grieta entre rocas conteniendo el aire. No buscaban con ahínco todavía, solo merodeaban esperando encontrar un rastro, una rama rota, algo. Los caballos aminoraron. Uno de ellos giró en la silla, levantó la vista, entornó los ojos. Clara contuvo la respiración. El jinete vaciló, luego dio la vuelta a su montura y continuó. Jed no se movió hasta que el galope se desvaneció entre los pinos. «Demasiado cerca», murmuró. Clara asintió sin voz. Emmy temblaba pegada a su madre como sombra que se niega a separarse. Reanudaron la marcha ahora más rápido.
Los nervios de Jed estaban encendidos, la mirada escaneando cada ladera, cada rama torcida, cada silencio repentino. No sabía cuánto tiempo tenían, pero no era suficiente. Sheriff Amos Keating había hecho su jugada y no se detendría hasta borrar la humillación que Jed le había dejado en la nieve. Por la tarde llegaron al pie del viejo fuerte. Ya no quedaba gran cosa, muros de piedra cubiertos de musgo maderos, que crujían al viento, una torre inclinada como borracho en domingo. Pero la reja seguía en pie, hierro macizo incrustado en roca. Dentro el patio abierto al cielo, protegido por los 4 costados. En medio un pozo que aún manaba agua desde hacía décadas. Jed los hizo entrar y atrancó la puerta tras ellos. Aquí descansaremos esta noche. Mañana colocaré trampas. Solo hay una entrada y una salida, eso juega a nuestro favor. Clara miró los muros desmoronados. ¿Estás seguro de que resistirá? Él sostuvo su mirada. Detuvo a los apaches durante 10 años. Aguantará a cobardes con estrellas de lata. Ella no respondió, pero asintió. Amy se dejó caer sobre las piedras sin fuerzas para hablar. Clara se inclinó, la cubrió con su chal. Luego miró a Jed. Has hecho más de lo que jamás pensé que haría un hombre. Jed negó despacio. Solo pongo las cosas en su sitio. No, susurró Clara. Nos das una oportunidad. A ella y a mí. Él no contestó, se limitó a revisar el perímetro. Esa noche las estrellas brillaban frías y cortantes. El fuego era pequeño, escondido bajo un círculo de piedras en el rincón más lejano del patio. Jed montó guardia mientras madre e hija dormían. Se sentó bajo la torre rifle en las piernas, tallando un trozo de madera. Hizo un pájaro, luego una estrella, luego un nombre. Amy. Grabó esas letras en la figura y la apartó. Se la dejaría cuando se marcharan. Si lograban marcharse. Porque en lo profundo Jed sabía algo que Clara aún ignoraba. Esto no había terminado. El sheriff no descansaría. El deputy volvería contando historias de un salvaje de la sierra y de una mujer escondiendo a una niña que no le pertenecía al Estado. Pronto habría recompensa. Y entonces no te llegarían hombres de la ley, sino cazadores sin conciencia, de esos que rastrean por oro y derraman sangre sin pestañear. Y ellos acabarían encontrando aquel lugar tarde o temprano. La mañana trajo más que luz. Trajo humo. Jed lo vio apenas amanecía, 3 columnas ascendiendo por el valle, una al sur, 2 al este. Fogatas de partidas de rastreo. Se están cerrando, dijo Jedediah Jed Brannock a Clara May Whitlock. ¿Cuánto falta? Un día, quizá 2. Ella miró a Tisa Emmeline. Mi Whitlock, que dormía todavía junto a las brasas apagadas. ¿Qué vamos a hacer? Yo sostendré la puerta. No respondió al instante. No puedes contra todos. Puedo contenerlos lo suficiente para que tú y la niña corran. Por la vereda del norte la marcaré. No pienso dejarte. Puede que no tengas opción. Discutieron en voz baja con la costumbre de quien ya carga demasiado hasta que Amy se movió. Los escuché, dijo adormilada. Clara se quedó helada. Mi cielo. Tampoco voy a irme, murmuró la niña. Jed se inclinó junto a ella. A veces correr es la única manera de seguir siendo libres. Pero no se siente libre, susurró Amy. Él esbozó una sonrisa cansada. No lo es. Al mediodía estaban listos. Clara llevaba el cuchillo de hueso que Jed le había dado afilado y firme. Amy tenía una honda de cuerda con piedras redondas. Jed contaba con su rifle, sus trampas, y esos años de ver a la muerte deslizarse por los bosques como un rumor que nadie quiere nombrar. El primero llegó al anochecer. Venía solo andando con aires de dueño, el revólver bajo en la cadera, una sonrisa torcida, como si ya hubiera gastado la recompensa. Sal de una vez, viuda, vociferó teatral. No tiene sentido esconderte. Solo quieren a la niña, tú puedes marcharte. Clara se tensó. Jed, desde la sombra de la torre, no respondió. Cuando el hombre cruzó la puerta, algo tronó. Una trampa. Las fauces de hierro le atraparon la pierna. Cayó gritando. Clara apartó la cara de Amy, pero el alarido resonó contra la piedra. Jed bajó el rifle. Diles a tus amigos, gritó, que esto no es un rescate. Es un ajuste de cuentas.
Quien suba esta ladera no baja. El herido sollozó algo inentendible y se arrastró hacia atrás arruinado, dejando sangre en el suelo. Jed no disparó. No todavía. Que el miedo hiciera primero su trabajo. Esa noche el bosque quedó demasiado callado. Ni búhos, ni lobos, ni viento. Clara permaneció despierta con Emmy acurrucada a su costado. Antes rezaba, susurró antes de todo esto. Jed no contestó. Dejé de hacerlo cuando Thomas Whitlock murió. Sentí que nadie escuchaba. Seguía en silencio. Pero ahora, miró las estrellas, pienso que quizá él estaba esperando. Esperando a que caminara lo bastante lejos para encontrar a la persona correcta, a alguien que aún recordara lo que era la bondad. Jess clavó la vista en el fuego, mandíbula dura. La bondad no me nace. No tiene que nacer, respondió ella rozándole la mano. Solo tiene que llegar. A la mañana siguiente apareció Sheriff Amos Keating. Y no vino solo. El retumbar de cascos se oyó mucho antes que los jinetes. Jed lo percibió primero, un trueno bajo extendiéndose por el valle. No era una carga veloz, sino una marcha lenta y segura, como la muerte que se toma su tiempo. Subió a la torre, ojos entrecerrados en la bruma matinal. El rifle en las manos, cargado listo. 6 hombres, quizás 7. Era difícil contarlos entre los árboles, pero bastaban para mostrar seriedad. El sheriff iba al frente. Montaba erguido el abrigo largo, ondeando como sotana de predicador, la estrella de lata brillando en el pecho bajo el sol. Lo que más inquietó a Jed no fue el número sino la calma. No eran hombres nerviosos. No tanteaban. Estaban seguros. Creían que esa loma ya era suya. Ya vienen, dijo desde arriba. Clara, que lavaba la cara de Emmy junto al pozo, alzó la vista. ¿Cuántos más de los que puedo tumbar en una descarga? Ella secó sus manos en la falda sin mostrar dolor, a pesar de la espalda en carne viva. Emmy se asomaba desde el cobertizo viejo que usaba de escondite. El cabello recogido, las mejillas más llenas gracias a la comida y el descanso, pero con la mirada endurecida, ya había visto los colmillos del mundo. Jed bajó despacio, sereno. El golpe de sus botas contra la piedra sonaba como un reloj marcando la cuenta atrás. No entrarán de golpe, dijo colocando el rifle sobre la mesa. Después de la trampa de ayer vendrán, pero con cautela. Clara se quedó inmóvil, luego sacó el cuchillo de debajo de la falda. Y nosotros también. Jed le dio un gesto de respeto. No sonrió, solo asintió. Caminó hasta la puerta y la dejó entornada lo suficiente para atraerlo cerca, pero sin perder la ventaja. Después esparció más trampas bajo las zarzas afuera. Mortales. Engaños escondidos bajo hojas secas y ramaje. Eran trampas capaces de arrancar un pie o una pierna según el peso. A media mañana vieron a los jinetes con claridad. Sheriff Amos Keating tiró de las riendas al borde del claro del viejo fuerte. Iba erguido, la espalda rígida, como quien quiere demostrar algo. El rostro más enjuto que en la memoria de Jedediah Jed Brannock. Bigote crecido, ojos hundidos en piel cansada, pero con más soberbia que antes. «Lo has hecho difícil, Brannock», gritó su voz rebotando en las piedras. No tenía por qué acabar así. Jed se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. Tampoco tenían que azotar a una mujer por pedir pan. Keating escupió en la tierra. El pueblo tiene reglas, ella las rompió. Ella sobrevivió, eso fue todo. La castigaste por no morir en silencio. Un murmullo recorrió a los hombres tras él. Uno se movió incómodo en la silla, otro apartó la mirada. Keating alzó más la voz. Esa mujer tiene orden de arresto firmada y sellada. Albergar a una niña con nombre falso, robo de bienes del pueblo, obstrucción a la ley. Entonces Clara May Whitlock salió a la vista, los hombros firmes. Ese pan nunca me lo dieron, y mi nombre es el mío. Los ojos del sheriff se clavaron en ella. Debiste huir cuando te di la oportunidad, te la ofrecí. Lo que me diste fueron azotes, respondió serena. Y yo te di gracia al no dejarte tirado en el lodo. Él soltó una carcajada. Mucho habla la viuda escondida tras un fantasma de montaña. Jed tomó el rifle.
Pruébame. Hubo un segundo de silencio. La sonrisa de Keating se borró. Murmuró a uno de sus hombres. El jinete se abrió hacia la izquierda. Otro lo siguió. Estaban flanqueando. Jed lo notó y se volvió hacia Clara. Adentro, cuida de ella. Ella no discutió. Él subió otra vez a la torre. Esta vez apuntó. El primer disparo tronó como trueno en la montaña. Un jinete cayó el caballo, lo lanzó entre los matorrales con un grito. Keating se agachó. «Brannock, ¿quieres guerra?» «Ya la hay», murmuró Jed recargando. Otro jinete cargó por la derecha. Jed esperó, calculó y disparó. El hombro del hombre se sacudió y rodó del caballo quedó inmóvil. Y entonces comenzó el tiroteo real. Las balas rebotaban en la piedra, la madera saltaba en astillas, los muros resistían a duras penas. Clara mantuvo a Amy tras el cobertizo cubriéndola con su propio cuerpo. Polvo y humo espesaban el aire. Jed disparaba con calma, limpio como quien corta leña. No buscaba matar salvo cuando era necesario, pero no temía hacerlo. 15 minutos después, el fuego cesó. No por rendición. Para reagruparse. Jed bajó el rostro pálido de sudor. Se están retirando. Clara se asomó desde el cobertizo. ¿Por qué él señaló los caballos sin jinete? Han perdido 3, quizá más heridos. Querrán otro plan. Y el nuestro Jed se secó la frente con la manga. Aguantar. Ella lo miró la voz baja. ¿Y si no podemos? Él miró a Amy. Entonces ella corre, las dos por la vereda del norte. Yo les daré tiempo, no pienso dejarte. Él se acercó ojos duros. Esto no se trata de mí. Ahora sí, susurró ella. Pero no discutió más. La noche cayó como martillo. Enterraron el fuego, cocinaron en una olla de lata con un poco de conejo y raíces silvestres. Clara hizo que Amy comiera primero vigilando cada bocado como si fuera el último. Jed se quedó junto a la puerta, la vista perdida en la oscuridad, el rifle sobre las piernas, los dedos tensos. A medianoche una voz se alzó desde los árboles. Era Amos Keating, pero no. Era una mujer. Clara preguntó, la voz suave e insegura. Clara Mae se irguió. ¿Quién anda ahí? La figura se acercó. Una joven de no más de 20 años con el cabello en trenzas manchadas de tierra. Me llamo Ruby Red McAllister. Vi lo que te hicieron. Yo estaba allí. Clara no respondió. Traje algo. Levantó un atillo envuelto en tela. Jed ya estaba en la puerta, rifle preparado. Los ojos de la muchacha se veían sinceros, temerosos. Porque yo también supliqué una vez antes de que muriera mi padre. No supe qué hacer. Pero cuando te azotaron me vi en ti. Clara avanzó despacio hacia la puerta sin acercarse demasiado. ¿Qué llevas ahí, pan, carne seca? Un poco de medicina. Clara miró a Jed. Él asintió una sola vez. Ella abrió la puerta lo justo y tomó el fardo. Gracias, susurró. Ruby vaciló. Hay otros en el pueblo, susurró Ruby. Red McAllister, no muchos, pero murmuran. Dicen que Amos Keating se ha pasado de la raya. Entonces diles esto, respondió Clara May Whitlock. Adelantando un paso ya no es la ley, es la enfermedad. Y de enfermedad ya tuvimos bastante. Ruby asintió. Ten cuidado, está tramando algo. Quizá mañana traiga más hombres. Después se perdió entre los árboles. La mañana siguiente amaneció cargada de niebla. Jedediah Jed Brannock apenas durmió. Clara no cerró los ojos. Amy se acurrucaba en su regazo abrazada a su muñeca vigilando aún medio dormida. Sabían lo que venía. El último embate. La bruma no se levantó al amanecer. Cubría la montaña como manta de lana húmeda pegada a roca, y troncos apagando cada sonido hasta volverlo susurro. Jed permanecía inmóvil en la torre, los ojos entornados, los dedos firmes en el cañón de su rifle. Odiaba la niebla. La niebla era refugio de hombres que no merecían respirar el mismo aire que un niño. Era máscara de tramposos, cómplice de mentirosos.
Abajo, Clara se sentaba junto al cobertizo, Emmy pegada a ella. La niña comía en silencio, sin una palabra, solo masticar y tragar como soldado en trinchera. Esa mañana Clara le había trenzado el cabello no porque importara, sino porque era su forma de recordar que aún tenía poder sobre algo. Cada tirón era un recordatorio de que Emmy seguía viva, seguía siendo suya. Jed bajó al fin las botas resonando sobre la piedra y negó con la cabeza. No se ve más allá de la cresta. Vendrán por ahí, dijo Clara. Lo intentarán. Él se arrodilló frente a una caja, sacó media docena de frascos pequeños llenos de pólvora negra, sellados con cera y tela. Artefactos caseros rústicos, pero cegadores. Encendió uno y lo lanzó contra una roca. Explotó con un estallido y una nube blanca. Emmy se estremeció, Clara ahogó un grito. Jed solo asintió. Nos dará segundos si entran. ¿Tú hiciste eso?, preguntó Clara. Lo aprendí en la guerra. El ruido era nuestro mejor aliado en la oscuridad. Le puso uno en la mano. Si se acercan demasiado, lo lanzas. Cierra los ojos primero. Ella lo sostuvo fuerte como si quemara. Jed alzó la vista. Ni un pájaro. Eso no es buena señal. Clara siguió su mirada nada. Ni un ala ni un cuervo. El bosque contenía el aliento. Entonces sonó el cuerno. Grave hueco lejano. Ya empieza, murmuró Jed moviéndose con rapidez. Quédate aquí, cuida a la niña, no abras la puerta por nada, ni siquiera si escuchas mi voz. Clara asintió. No mueras. Él se detuvo lo justo para mirarla a los ojos. No está en mis planes. Y se desvaneció en la niebla. Llegaron en oleadas. La primera silenciosa sin gritos, sin alardes, solo sombras entre árboles, abrigos oscuros, fusiles largos. No eran deputies. Eran los hombres de Cyrus Rourke, cazadores de recompensa. Jed estaba listo. Los dos primeros cayeron en sus trampas, uno atrapado por un alambre que le destrozó el tobillo, otro atravesado en el muslo por una estaca oculta. Sus alaridos hicieron retroceder a los demás, dándole a Jed el terreno alto. Disparaba desde la torre agazapado entre piedras, recargando con la destreza de años. La niebla era maldición, pero también servía. Él solo veía sombras, pero ellos también. Clara, mientras tanto, se agachaba tras la puerta con el cuchillo y el frasco en la mano. Emmy se pegaba al pozo la muñeca como escudo, murmurando sin cesar. Clara se arrastró hasta ella. ¿Qué dices? Estoy rezando, contestó Emmy. Algo se quebró dentro de Clara. Hacía un mes la niña había jurado que no rezaría más, que nadie escuchaba. Pero ahora, en medio del humo y la pólvora, hablaba otra vez al cielo. Y eso le devolvió aliento a su madre. Jed contó 6 sombras arrastrándose entre troncos y peñascos. Venían de todos lados. Derribó a 2 más, disparó al centro antes de que el rifle sonara vacío. Se replegó recargando con prisa. Entonces escuchó el crujido. La puerta lateral. Alguien la había encontrado. Corrió por la escalera interior, cruzó el patio hacia el tablón de madera medio podrido que daba detrás del cobertizo. Lo había reforzado 2 noches antes por precaución. Un hombre irrumpió antes de que Jed llegara. Grande, ojos desorbitados, barba hasta el pecho. Sostenía una escopeta de 2 cañones, rostro curtido de licor y de abandono. Gritó algo y levantó el arma. Pero Clara ya estaba allí. Salió de detrás del cobertizo y lanzó el frasco. Le dio de lleno en el pecho. La explosión cegó todo, luz blanca, humo, un trueno que partió la tierra. El hombre chilló, dejó caer la escopeta y tropezó contra el muro. Ya de día, Jed Brannock se lanzó contra el hombre, lo derribó y le descargó un puñetazo en la mandíbula, luego otro, y uno más para asegurarse. Lo dejó inconsciente en la tierra y se volvió hacia Clara May Whitlock. Buen lanzamiento. Ella jadeaba todavía con el cuchillo en la mano. Apuntaba a la cabeza. Pero afuera la niebla empezaba a disiparse. No se había ido del todo, pero se adelgazaba lo suficiente para mostrar a los hombres lo que les esperaba: cuerpos en el suelo, sangre en la tierra. Una madre con fuego en las manos. Un hombre que no caería fácil. Sheriff Amos Keating estaba en la línea de árboles observando. No se estremeció, no habló. Alzó una mano.
Llegaron más hombres. No eran los de Cyrus Rourke, esta vez no cazadores de recompensa. Eran los mismos del Bitter Hollow, pálidos, reacios, algunos jóvenes, otros viejos. Ninguno quería estar allí, pero todos cargaban rifles y avanzaban. Jed lo vio desde la torre. Ha reclutado al pueblo. Clara frunció el ceño. Lo siguen. Tal vez les contó mentiras. No importa, ya están aquí. Entonces les diremos la verdad. Jed la miró. ¿Crees que eso detendrá las balas? No, pero quizá detenga sus manos. Él no discutió, pero tampoco dio la razón. Bajó de la torre. Juntos caminaron hacia la puerta. Jed la abrió y salió desarmado. Clara lo siguió, las manos a los costados, el rostro sereno, aunque el corazón le latiera como tambor. Los del pueblo vacilaron. «¿Qué es esto?», bramó Keating. Clara alzó la voz. «Me azotaron por pedir pan. No por robar ni por engañar. Por pedir». Se escucharon murmullos. Un hombre bajó un poco el rifle. «Sangré en sus calles», continuó Clara más fuerte. «Y ustedes apartaron la mirada. Llevé a mi hija de vuelta a los cerros mientras regresaban a su cena. Y ahora quieren llamarme ladrona criminal». «Quebrantaste la ley», vociferó Keating. No replicó Jed avanzando un paso. Quebrantó el silencio. «Y eso es peor para hombres como tú». El sheriff sacó su pistola. «A ti nadie te llamó rata de montaña». Jed no pestañeó. «No te da derecho a escribir la ley solo porque llevas una estrella. Eso no es justicia. Eso es cobardía». El grupo se removió. Más rifles se bajaron. «Tienes razón», susurró una mujer. Keating giró rojo de furia. «Quien baje su arma me responde a mí», apuntó a Clara. Y en ese instante Emmeline Whitlock salió de detrás del muro. Caminó descalza con el rostro manchado de hollín y lágrimas. Lo miró directo. «Golpeaste a mi mamá», dijo, «y ahora le tienes miedo. Por eso trajiste a toda esta gente». El silencio cayó como tumba. La mano de Keating tembló. Cierra la boca, mocosa, gruñó. Pero nadie lo respaldó. Ni uno solo. Jed se interpuso entre Keating y la niña. «Tienes 5 segundos para soltar esa pistola». El sheriff miró alrededor. Vio al pueblo. Vio los rifles bajos. Vio las miradas que antes lo seguían y ahora dudaban. Su pistola bajó y volvió a subir. Jed no vaciló. Un disparo. Limpio. Le dio en el hombro. Keating giró y cayó aullando en la tierra, la pistola rodando lejos. Jed se plantó sobre él respirando con fuerza. Esto se acabó. El sheriff se aferró el brazo, el rostro torcido de rabia y dolor. «¡Me disparaste!». Jed se inclinó junto a él. «La próxima no fallaré». Los del pueblo lo cargaron cuesta abajo. No pidieron perdón, pero tampoco volvieron a seguirlo. Clara, Emmy y Jed se quedaron en lo alto del muro del fuerte viendo cómo desaparecían entre los árboles. «¿Ya se fueron?», preguntó Emmy. «Por ahora», respondió Jed. Clara no habló. Solo abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Por primera vez el viento no se sintió cruel. Por primera vez la sierra parecía hogar. El silencio volvió a la loma. No el silencio del miedo ni de la huida, sino uno más hondo, ganado como un respiro largo de la montaña después de la tormenta. Esa tarde Jed no habló mucho. Se sentó junto al pozo lavando la sangre de sus manos con una taza de lata y un trapo. Había rozado a Keating, no lo había matado. Pudo acabarlo con una bala al corazón, pero no lo hizo. Eso importaba. Tal vez no para la ley, tal vez no para Sheriff Amos Keating, pero sí para él. Ya no era ese tipo de hombre. Clara May Whitlock se acercó justo cuando el sol se escondía tras los pinos, tiñendo de oro los muros de piedra derruidos. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, las manos aún temblaban del peso de todo lo vivido, pero se erguía más alta que una semana atrás. Más fuerte. «Volverá», dijo en voz baja. «Jedediah». Jed Brannock no levantó la mirada. «Lo sé. Vendrá con papeles verdaderos».
con sello del Estado, con la mano de un juez, quizá incluso con hombres de ley de verdad. Jed estrujó el trapo, lo lanzó al balde a su lado. Entonces no esperamos. Clara arqueó una ceja. ¿Quieres decir huir otra vez? No se puso de pie limpiándose las palmas en el abrigo. Digo que llevaremos esto hasta ellos. Su expresión osciló entre la confusión y la inquietud. Ir al pueblo más allá, a la capital 3 días por el sendero del oeste. Conozco a un marshal allí. ¿Y crees que ayudará? Se llama Silas Boone. Le debo un favor de hace años. Si ve lo que Keating hizo, si tú lo cuentas, si Emmy lo cuenta. Clara vaciló. Nunca fui más allá de Bitter Hollow. No sé qué hay afuera. Jed sostuvo su mirada firme. Es hora de averiguarlo. La decisión estaba tomada al amanecer. Empacaron ligero. Solo lo que cabía en una alforja para cada uno, mantas, carne ahumada, una lata de frijoles, manzanas secas. Jed le dio a Emmy su brújula y le enseñó a leerla. La niña sonrió como si le hubiera regalado oro. «Mira la aguja», le dijo. No miente. Clara envolvió los pies de su hija con retazos de tela, amarrando tiras de un viejo abrigo como botas improvisadas. No era perfecto, pero servía. También cosió una bufanda fina con una de las camisas de Jed para cubrirle las orejas del viento frío. A media mañana emprendieron camino al oeste por una vereda que no había visto carretas en más de una década. Entre pinos y esquisto, bordeando riscos bajo copas tan densas que apenas entraba la luz. No era senda para débiles, pero ellos ya no lo eran. Cada paso era negarse a volver a doblarse, a romperse. Clara marchaba al frente con Emmy cerca. Jed cubría la retaguardia, rifle colgado ojos, vigilando cada sombra, cada quebrar de rama. Había caminado esas tierras solo por años, pero ahora cada silencio era más hondo, cada crujido más fuerte. Ya no caminaba por él, cargaba la seguridad de ellas. Aquella noche, acamparon bajo una roca saliente, un fuego pequeño sin humo. Jed le mostró a Emmy cómo atrapar una ardilla con un lazo de alambre y cómo despellejarla sin desperdicio. La niña lo miraba con ojos grandes, pero manos firmes. «¿Le enseñas todo?», preguntó Clara cuando Emmy ya dormía. «Si puedo, sí. Aquí afuera es mejor saber que esperar a que otro sepa». Ella asintió. «A mí me enseñaron a coser y hacer reverencias. De poco sirvió cuando vino el hambre». Jed removió el fuego con un palo. «Las reverencias no espantan lobos», no murmuró, «pero agradan a hombres como Keating». Guardaron silencio. Luego Clara preguntó: «¿Por qué regresaste al pueblo aquel día, Jed? Dijiste que oíste llorar a Emmy, pero ¿por qué bajaste de la sierra?» Justo entonces Jed se recostó contra la roca, la vista perdida en la bóveda oscura del bosque. «Porque tuve un sueño», dijo al fin. Clara frunció el ceño. «Un sueño, sí. El primero en años. Yo casi no sueño, pero esa noche vi a una mujer de pie en la nieve, el chal empapado, la espalda ensangrentada, un niño aferrado a ella, suplicando al viento que parara». El aliento de Clara se cortó. «Desperté temblando», continuó él, sudando como si hubiera corrido leguas con la certeza de que alguien me llamaba. «Seguiste un sueño», susurró ella. «Seguí a Dios». El fuego chisporroteó lanzando chispas al cielo. Ninguno habló más esa noche. Al día siguiente cruzaron un viejo puente, 2 troncos húmedos de musgo sobre un barranco helado. Pasó primero Jed, luego Emmy, luego Clara. El viento aullaba, pero lo lograron. Al tercer día, el bosque se abrió. Los pinos se dieron a colinas ondulantes y campos abandonados. La capital estaba cerca. Se olía el humo del carbón, los caballos, el sudor, civilización. Jed se tensó. Clara lo notó. «¿Estás seguro de que ese Marshall es de fiar? Si no lo fuera, no las traería conmigo». Llegaron al anochecer. La capital no era grandiosa, apenas un conjunto de edificios de ladrillo, un juzgado, unos salones y una estación de tren. Pero era mucho más que Bitter Hollow. Y tenía ley verdadera. Jed los condujo directo a un edificio alto con ventanas de hierro y una estrella grabada sobre la puerta. Adentro los esperaba Marshal Silas Boone. Era más viejo ahora, barba blanca, cuerpo más ancho.
pero en los ojos aún tenía ese filo de vidrio cortante. Levantó la vista desde su escritorio y miró a Jedediah Jed Brannock como si hubiera visto a un fantasma. «Carajo», murmuró poniéndose de pie. «Brannock, pensé que estabas muerto hace años». Todavía no respondió Jed. Marshall Silas Boone miró entonces a Clara May Whitlock y a Emmeline Emmy Whitlock. «Víctimas», dijo Jed, «de un sheriff que olvidó lo que significa la ley». Contar la historia tomó 1 hora. Clara habló despacio, Clara la voz temblaba a ratos, pero nunca cedió. Emmy agregó lo que recordaba voz pequeña, pero firme. Boone no interrumpió. Cuando terminaron se recostó en su silla, ojos inescrutables. «¿Tienen algo que respalde esto?» «Heridas», dijo Jed. «Testigos quizá. Una muchacha del pueblo, Ruby Red McAllister, nos llevó comida tras el primer ataque». Boone suspiró, se acomodó el cinturón. «Ese hombre todavía lleva estrella, todavía manda a otros a matar por él». Se frotó la mandíbula. «Lo conocí hace años. Era deputy impetuoso sin paciencia para las reglas. Ahora tiene poder», dijo Clara, «y nadie lo detiene». Boone se levantó, fue hasta un armario y sacó una carpeta gruesa de cuero. Empezó a escribir. «Firmaré una orden. Federal oficial. Cabalgaré con ustedes si hace falta». Jed asintió. «Bien». El Marshal miró a Emmy. «Eres una niña valiente». Ella no sonrió, solo apretó más la mano de su madre. Esa noche durmieron en las habitaciones traseras del despacho del Marshal. Camas reales, techo verdadero sin viento colándose por grietas. Clara lloró en silencio sobre la almohada, mientras Emmy dormía no de miedo ni de pena, sino por el peso de la seguridad aplastándola. Era extraño, casi insoportable, como si no lo mereciera. Jed se quedó afuera contemplando el cielo. Boone se le unió a medianoche, un frasco en la mano. «Has cambiado, viejo amigo. El tiempo hace eso. Antes tenías fuego. Ahora tienes piedra». Jed no respondió. Boone le ofreció el frasco. Jed lo rechazó. «¿Sigues rezando?» Jed asintió. «Más que nunca». Boone sonrió. «Bien, lo vas a necesitar porque esto no ha terminado». Jed lo miró. «Lo sé». En Bitter Hollow, Sheriff Amos Keating se encontraba en su oficina, el brazo en cabestrillo y la botella en la otra mano. Cuando llegó el telegrama lo leyó 2 veces. Luego se levantó pálido y sacó su pistola. «Así que trajeron la ley», escupió al fuego. «Veremos si la ley sangra». Cabalgaban de regreso con la tormenta a sus espaldas. Boone no esperó ceremonia. Apenas estampó la orden y alistó su equipo, montó con Jed a su lado. Clara y Emmy iban detrás en la carreta prestada que Boone usaba para viajes. El sello del gobierno de los Estados Unidos brillaba en la carpeta de cuero bajo el brazo del Marshal. No era solo tinta y papel. Era poder. Poder verdadero. Del que hombres como Keating olvidaban que existía cuando se creían dioses en pueblos pequeños. Salieron de la capital al amanecer. Las ruedas golpeaban surcos helados, los caballos resoplaban contra el viento. Jed llevaba el rifle sobre las rodillas, ojos atentos a cada curva, cada sombra. No confiaba en caminos limpios, ni en llanuras abiertas, demasiados lugares para emboscadas, demasiado orgullo en hombres que preferían matar antes que aceptar derrota. Clara iba a su lado en el asiento, manos enfundadas en guantes prestados. No había hablado mucho desde la audiencia. Algo en la manera en que Boone la había mirado como testigo y no como víctima le removía el pecho. No estaba acostumbrada a que le creyeran. No sabía cómo recibirlo. Emmy, en la parte trasera bajo una manta de lana, tarareaba bajito mientras jugaba con el pájaro de madera que Jed había tallado. Sus mejillas rosadas por el frío, pero los ojos vivos, vigilantes. Ya no preguntaba si estaban a salvo. Esa pregunta había muerto el día que vio azotar a su madre frente a la tienda del pueblo. Al segundo día, el cielo se oscureció. Nubes densas se arremolinaban rápidas, arrastrando el viento como escoba, barriendo polvo entre los árboles. Boone no dejaba de mirar arriba. Llegaremos a Hollow al anochecer si la tormenta aguanta. Jed no dijo nada.
Sabía que la tormenta no aguantaría, ni Keating tampoco. En Bitter Hollow, Amos Keating ya planeaba su defensa. No era tonto, no creía que pudiera batirse en duelo con un Marshal federal. Era de los otros, los que construyen poder a base de miedo, los que saben contagiarlo. Ya había reunido a 6 hombres en su oficina cuando la nieve empezó a caer. Cada uno elegido por su silencio, por su rabia o por su desesperación. «Vienen por mí», dijo paseando tras el escritorio. No solo el montañés y la viuda. Traen la ley con ellos. Una estrella de ciudad grande. Boone. Lo recuerdan. No, los hombres se miraron entre sí. Uno escupió en el fuego. «Lastue». «¿Y entonces qué hacemos?», preguntó el más viejo. Sheriff Amos Keating golpeó la palma contra el escritorio. «Les recordamos de quién es este pueblo. Y si a Silas Boone no le importa», insistió otro. Keating entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante. «Entonces nos aseguramos de que nunca lleguen al juzgado». La nieve empezó a media tarde, primero copos dispersos, luego más densos, pesados. La carreta avanzaba despacio. El sendero se angostaba en curvas de roca que no se despejaban desde el otoño. Clara May Whitlock se aferraba al borde del asiento observando cómo cada rueda temblaba y saltaba en los surcos profundos. «Debimos esperar», murmuró Marshal Silas Boone. Un día más y la tormenta pasaba. «El calor de la persecución no espera», replicó Jedediah Jed Brannock. Desde atrás, Emmy Whitlock jaló la lona. «Mamá, creo que alguien nos sigue». Clara giró. Entre los árboles apenas visible, un destello de movimiento. Jed entornó los ojos, demasiado rápido para ser animales. Boone sacó su revólver. «¿Cuántos dos?», quizá dijo Jed. Sacaron la carreta del camino, la escondieron entre pinos. Jed saltó con el rifle listo. Boone se colocó al otro lado protegido tras una roca. Clara subió atrás y estrechó a su hija contra el pecho. El primer disparo silbó astillando el tronco junto a la cabeza de Jed. Se agachó, apuntó y respondió. Un grito resonó entre los árboles. Un hombre herido. Otro corrió hacia la izquierda, pero Boone fue más rápido. Su revólver rugió. Y el segundo cayó del caballo arrastrándose en la nieve. Jed se irguió. Los mandó Keating. Boone asintió con gesto sombrío. Tiene miedo. Y debería. Llegaron a Bitter Hollow al anochecer. Los techos cubiertos de nieve, humo en las chimeneas, pero las calles vacías. Demasiado vacías. Al día siguiente, Jed, Clara y Emmy coronaron la última loma poco antes del mediodía. El camino tras ellos estaba en calma, sin jinetes, sin humo, sin rastro de miedo. Habían tomado la ruta larga por cañones estrechos y veredas olvidadas, lejos de los ojos de los del pueblo y de los hombres de Cyrus Rourke, lejos también de los recuerdos que sangraban. Y ahora, al entrar otra vez en el claro cubierto de maleza del viejo fuerte, fue como caer en los brazos de algo conocido. Hogar. No era gran cosa a la vista: muros derruidos, la torre inclinada, piedras cubiertas de musgo. Pero la puerta aún resistía. Y el manantial del pozo seguía cantando en el centro del patio. Y el silencio que envolvía el lugar ya no era de miedo, era de paz. Jed dejó el morral junto al muro y giró despacio, reconociendo el terreno. Allí había ardido su fogata, allí. Emmy había jugado con un palo allí. Clara había lavado sangre de sus manos tras una pelea que ninguna madre debería soportar. Pero ahora todo se sentía distinto. El aire más ligero, las sombras menos crueles. Clara se paró a su lado, la falda rozando los pastos que asomaban entre la nieve. Las mejillas rojas de la caminata, pero los ojos firmes. «Todavía está aquí», susurró. Jed asintió. «Te dije que aguantaría». Ella miró a Emmy, que ya se había encaramado sobre una losa de piedra erguida como reina, observando su reino. «Está distinta desde el juicio», dijo Clara. «Ya no tiene miedo». No, dijo Jed. «No miedo. Pero tampoco blandura. Algo creció en ella que antes no estaba». La mirada de Jed se posó en la niña. Fuerza como la de su madre.
Clara no contestó, pero rozó sus dedos con los de él. Apenas un instante, y se apartó. Pasaron el día limpiando sin plan solo por instinto. Clara barrió el pequeño cobertizo donde una vez durmieron. Jed sacó agua fresca del pozo y revisó las trampas que había dejado semanas atrás. Muchas rotas, otras aún servían. Amy recogió leña seca apilándola con cuidado junto al hoyo del fogón. No hablaron del futuro. No hacía falta. Esa noche, sentados alrededor del fuego, las estrellas brillaban claras sobre el patio abierto. Amy se acurrucó entre ellos, la cabeza sobre la pierna de su madre, un pájaro de madera en la mano. Clara removió el guiso en la olla. Estofado de conejo ralo pero caliente. Sirvió en tazas de hojalata y los pasó. Nadie rezó en voz alta, pero Jed inclinó la cabeza un momento antes de probar. Amy sorbió un bocado y preguntó: «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?». Clara sonrió acariciándole el cabello. «Mientras sea seguro». Y Jed miró las llamas. La seguridad no siempre es un lugar. A veces es una decisión. A veces es una persona. Clara sostuvo su mirada, el reflejo del fuego bailaba en sus ojos. Y a veces es las dos cosas. Él asintió una vez, sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Estaba gastado, arrugado, la tinta casi borrada. Se lo tendió a Clara. Ella lo abrió. Un título de propiedad, firmado por Silas Boone, notariado con testigos. La tierra, dijo Jed. El marshal dijo que el fuerte era propiedad federal abandonada demasiado tiempo. Ahora es tuya. El aire se le atascó en el pecho. Mía, tuya y de ella. Planten aquí, construyan, críen gallinas, cabras, lo que quieran. Nadie puede arrebatárselos ya. Ni Keating, ni el pueblo, ni nadie. Emmeline. Amy Whitlock se incorporó. Mamá, eso quiere decir que ahora somos colonos de verdad. Clara May. Whitlock soltó una risa clara, limpia. Un sonido que no había brotado de su garganta en meses. Sí, mi niña, creo que sí. Miró a Jedediah y a Jed Brannock. Y tú, seguiré aquí. ¿No te irás? Él fijó la vista en el fuego. Dejé el mundo porque era demasiado ruidoso, demasiado cruel. Pero ustedes dos lo hacen callar. Clara extendió la mano y la posó sobre la suya. Yo no necesito silencio, susurró. Necesito a alguien que no huya. Él giró la palma, entrelazó sus dedos con los de ella. Se acabó mi tiempo de correr. Los días pasaron lentos después de eso. Y en paz. Levantaron un segundo refugio junto a la torre, apenas lo suficiente para 3 con muros de piedra que Jed fue levantando de los viejos cuarteles derruidos. Clara limpió el hogar antiguo y lo usó para cocinar igual que lo hacía en el pueblo. Incluso rió una vez diciendo que le recordaba a la cocina de su madre antes de que la enfermedad se la llevara. Amy hizo amistad con los cuervos, les puso nombres, los alimentaba con sobras y les hablaba como si fueran vecinos de toda la vida. Jed no la detuvo. La dejó hablar con lo que fuera, dios pájaro o árbol, siempre que le diera calma. A veces pasaban viajeros por la sierra, tramperos, buscadores de oro, jinetes perdidos. Ninguno se quedó, ninguno los amenazó. Las noticias llegaban despacio. Semanas después, un mensajero enviado por Silas Boone trajo una carta sellada con el timbre del estado. Sheriff Amos Keating había sido declarado culpable. 10 años de trabajos forzados. Sus deputies despedidos. Y un nuevo sheriff elegido, esta vez por la gente del pueblo. Ruby Red McAllister también escribió. Su carta era breve pero dulce. Ahora escuchan, decía, no todos, pero los suficientes. Clara lloró al leerla. No un llanto roto, sino lágrimas suaves, que mancharon el papel mientras lo apretaba contra el pecho. Ahora escuchan. Era suficiente. Una tarde la tormenta llegó de golpe. El viento aullaba entre los árboles, las nubes negras como humo de carbón. Jed y Clara corrieron a cubrir la leña, meter las mantas, asegurar el techo del cobertizo. Amy espantaba a los cuervos riendo, aun cuando la lluvia empezaba a azotar. Alcanzaron refugio justo cuando el cielo se abrió. Los truenos retumbaban, la lluvia golpeaba las piedras, pero dentro el fuego ardía cálido.
Clara se sentó junto a Jed, el cabello húmedo, el chal apretado a los hombros. Amy se acurrucó bajo las cobijas en un rincón ya medio dormida, el rostro en paz. Jed miró por la ventana, el agua resbalando en hilos, la tormenta rugiendo afuera. ¿Alguna vez pensaste que acabaríamos aquí? Clara negó con la cabeza. No creí que acabaría en ninguna parte. ¿Por qué seguiste adelante después de la muerte de Thomas Whitlock? Después de que el pueblo te diera la espalda, después de los azotes, ¿por qué no te rendiste? Ella respondió firme, porque ella me necesitaba de pie, y porque en lo más hondo aún creía que alguien bueno nos encontraría. Él la miró, y lo encontró. Ella sonrió. Creo que sí. Aquella noche la tormenta se fue. Las nubes se abrieron, y en el cielo oscuro sobre el fuerte las estrellas regresaron más brillantes que nunca, como celebrando, como si el mismo cielo hubiera estado conteniendo la respiración esperando a que una madre y su hija fueran vistas, escuchadas y abrazadas. Amy roncaba suavemente en su sueño. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Jed. Él no se movió. Permaneció allí con el corazón lleno, el rifle recargado en la esquina en silencio. La guerra había terminado. Y ellos habían vencido. No con balas, no con venganza. Con verdad, con coraje, con un amor que nunca se rindió. Porque al final no se trataba solo de justicia. Era dignidad. Era de una madre que se negó a desaparecer, de una niña que sostuvo la esperanza cuando el mundo intentó enterrarla, y de un hombre que salió del silencio para hablar por ambas. Ya no eran sobrevivientes. Eran una familia.